La separación del trigo y la paja es una de las parábolas más poderosas y significativas de las Escrituras, que lleva consigo una enseñanza profunda y esencial sobre el destino final de los justos y los injustos en el juicio final. En la narración vemos un campo donde el trigo, que representa las buenas obras, las virtudes y los justos, crece al lado de la cizaña, que simboliza las acciones impías, malvadas e injustas. Durante el proceso de cosecha, cuando llega el momento de separar lo bueno de lo malo, los trabajadores o el juez, que tiene autoridad sobre las cosechas, separan el trigo de la paja, el trigo se recoge y se lleva al granero, mientras la paja, que no tiene valor ni utilidad, se tira y se quema. Esta separación va más allá de una simple metáfora agrícola. Sirve para ilustrar, de manera simbólica, cómo, al final de los tiempos, en el juicio final, quienes vivieron conforme a los principios divinos, con amor y virtud, serán separados de quienes vivieron en pecado, corrupción y egoísmo, siendo este último rechazado y apartado de la presencia de Dios. El trigo, por tanto, se conserva como algo precioso y puro, mientras que la cizaña, que representa el mal, la falsedad y las elecciones egoístas, se destruye. En el contexto del juicio final, la separación del trigo y la paja se desarrolla no solo en términos físicos sino también espirituales. El mensaje que nos transmite esta parábola es claro: al final del camino humano, cada ser humano será juzgado por sus elecciones, acciones e intenciones. Aquellos que vivieron con integridad, que buscaron hacer el bien y siguieron las enseñanzas de Dios, siendo luz para el mundo, serán bienvenidos en la presencia divina, en la eterna paz y armonía del reino de Dios. En cambio, aquellos que se entregaron al mal, a la corrupción, a la mentira, al egoísmo y al pecado, sin arrepentimiento y sin buscar la transformación espiritual, serán separados de los justos, es decir, del trigo, y apartados de la luz divina. La paja, por tanto, es un símbolo de las almas que eligieron la oscuridad y la destrucción, y este proceso de separación es inevitable y justo, ya que cada uno será juzgado según sus propias acciones y decisiones a lo largo de la vida. Es un reflejo de la justicia de Dios, que se manifiesta con imparcialidad, pero también con compasión y misericordia, porque siempre hay tiempo para el cambio mientras hay vida. El juicio final no es solo un fin, sino un nuevo comienzo para aquellos que eligieron la justicia, quienes heredarán el reino de Dios, mientras que aquellos que se entregaron al mal verán sus elecciones reflejadas en su separación de Dios. La profecía de la separación del trigo de la paja no es solo cuestión de un juicio de los últimos tiempos, sino que también está profundamente relacionada con la idea de una transformación cósmica y espiritual que está en marcha en todo el universo. El fin del mundo, tal como lo describen las Escrituras, no debe entenderse solo como una destrucción física del planeta, sino como una gran purificación espiritual. Cuando los tiempos lleguen a su fin y cada uno sea juzgado según sus acciones e intenciones, aquellos que buscaron vivir de acuerdo con los preceptos divinos verán su camino recompensado, mientras que aquellos que se alejaron de la luz divina verán las consecuencias de sus acciones. El juicio final es, por tanto, una purificación no solo de los individuos, sino también de toda la humanidad, e incluso del propio planeta. La Tierra, al igual que los seres humanos, se encuentra en un proceso continuo de evolución espiritual, y este proceso de purificación implica una limpieza de todo lo que no está en armonía con los principios divinos. El mal, la falsedad y la destrucción deben ser eliminados para que el bien pueda prevalecer. En este contexto, la cizaña representa todo lo que es destructivo y negativo, mientras que el trigo simboliza lo que es virtuoso, puro y alineado con la voluntad de Dios. La separación entre el trigo y la paja, por tanto, no es solo un acto de juicio, sino una purificación necesaria para que el universo pueda alcanzar un estado de perfección y armonía. Las señales del fin de los tiempos, tal como se describen en las Escrituras, tienen que ver con esta inminente separación del trigo y la paja. Estos signos son visibles en diversas manifestaciones en el mundo de hoy, como grandes catástrofes naturales, conflictos espirituales y guerras, crisis sociales y políticas y divisiones internas entre las personas. Todos estos signos son, en cierto modo, reflejos de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal que impregnan la sociedad humana. Lo que estamos viviendo es una fase crítica de nuestro viaje espiritual, donde lo bueno y lo malo comienzan a separarse más claramente. A medida que se producen estas transformaciones, la humanidad es conducida a una reflexión más profunda sobre sus valores y elecciones espirituales. Estas divisiones espirituales,
que se expresan en divisiones sociales y políticas, muestran que la separación del trigo de la paja es un proceso continuo e inevitable. El juicio final no ocurrirá en un solo momento, sino más bien como un proceso gradual de evaluación y purificación, donde cada persona se enfrentará a sus propias elecciones y las consecuencias de esas elecciones. Por lo tanto, el sufrimiento y las dificultades del mundo moderno no deben verse simplemente como castigos divinos, sino como signos de que estamos atravesando una transformación espiritual colectiva, en la que cada uno de nosotros debe reflexionar sobre su papel y la dirección que estamos tomando. En tu vida, la separación del trigo y la paja es también una evolución espiritual global. A medida que más personas en todo el mundo despiertan a la verdad espiritual y buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas, se alinean con el trigo, mientras que aquellos que aún permanecen distantes de los principios del amor, la paz y la verdad se alinean con la paja. Este proceso de evolución espiritual no es inmediato, sino gradual y continuo. Muchos están despertando a su papel en el gran plan divino, buscando la purificación interior y la reconciliación con Dios. Sin embargo, todavía hay una gran resistencia por parte de quienes se entregan a la ilusión y al materialismo, a los placeres efímeros y al egoísmo. Esta creciente división entre quienes buscan la verdad y quienes ceden al error es una manifestación de la separación entre el trigo y la paja, una separación espiritual que será cada vez más evidente a medida que avance el tiempo. Es importante que todos hagan una elección consciente de alinearse con los principios buenos y divinos, porque, como enseña la parábola, el juicio final es inevitable y la separación del trigo y la paja se producirá con justicia e imparcialidad. El juicio final, entonces, puede entenderse como un proceso natural y necesario de evolución espiritual, en el que cada ser humano se enfrentará al reflejo de sus propias acciones e intenciones. El juicio no es una condena arbitraria, sino una consecuencia directa de las decisiones tomadas durante la vida. Las buenas obras, las virtudes y la búsqueda de la verdad y del amor son las semillas del trigo, y estas semillas germinarán en frutos de vida eterna y felicidad celestial. Las malas acciones, el egoísmo, la mentira y la maldad son la cizaña, que no tiene valor y que será eliminada, al no poder coexistir con la verdad y la bondad. El juicio final, entonces, no es un simple castigo, sino una manifestación de la justicia divina, donde cada uno cosecha lo que siembra. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios ofrece misericordia, y aquellos que se arrepientan sinceramente tendrán la oportunidad de cambiar su destino espiritual. Esto significa que el juicio final no es una condena irreversible, sino una llamada a la purificación, al arrepentimiento y a la transformación interior. La separación del trigo y la paja también refleja la purificación universal que está teniendo lugar ahora mismo en nuestro mundo y el cosmos. La Tierra, como ser viviente y cósmico, también está experimentando cambios significativos. Las catástrofes naturales, los desequilibrios ecológicos y los conflictos humanos son, en cierto modo, señales de que el planeta está en un proceso de ajuste y purificación. El mal, la destrucción y la corrupción que asolan a la humanidad y al mundo en su conjunto están siendo eliminados, para que pueda surgir una nueva era de armonía, paz y luz. Este proceso de purificación planetaria es paralelo a la purificación espiritual de los seres humanos, y ambas son necesarias para el nacimiento de una nueva era, donde prevalecerán la verdad, el amor y la bondad. El juicio final, entonces, es una purificación tanto individual como colectiva, donde los seres humanos y el planeta en su conjunto deben ser limpiados de todo lo negativo, permitiendo que la luz divina brille más intensamente y transforme el mundo en un lugar mejor, de paz y felicidad. En última instancia, la separación del trigo de la paja es una metáfora poderosa y profunda del proceso de crecimiento espiritual de la humanidad. Este proceso implica discernimiento entre las fuerzas del bien y del mal, y es un llamado urgente para que todos reflexionen sobre sus acciones y elecciones espirituales. El juicio final no es una condena, sino un reflejo de la ley espiritual universal que garantiza que el bien prevalecerá y el mal será eliminado. La separación del trigo y la paja no es solo un evento futuro, sino un proceso continuo, y la humanidad está constantemente llamada a alinearse con el trigo, con la luz divina. Este proceso de purificación y juicio nos prepara para una nueva era de paz, armonía y evolución espiritual, donde el bien estará plenamente presente y el mal será erradicado. Si te gustó este video sobre cómo separar el trigo de la paja, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador.
Deja un me gusta para apoyar nuestro trabajo y ayúdanos a difundir el mensaje de transformación y esperanza para todos.